Saludamos también a los que nos miran desde casa y los bendecimos en el nombre del Señor. Vamos a ponernos de pie y orar a Dios pidiendo su dirección. Nuestro Dios, gracias, porque después de una semana de trabajo, una semana de momentos buenos, momentos malos, pero aquí estamos, Señor, delante tuyo. Y, Señor, con un corazón dispuesto a que tú nos hables. Queremos rogarte, Espíritu Santo, que lleves cautivo nuestras mentes, nuestros corazones a la obediencia a Jesús. Limpia, Señor, mi boca y dirígenos en este tiempo, como solamente tú sabes y puedes hacerlo. Bendice, Señor, a cada persona en este lugar. Te lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén. El pasaje de hoy se encuentra en el Evangelio según San Lucas. Evangelio según San Lucas, capítulo 5, versículos 30 hasta el 39. Lucas 5, 30 hasta el 39. Lo voy a leer y dice así, Lucas 5, 30 hasta el 39. Y los escribas y los fariseos murmuraban contra los discípulos diciendo, ¿por qué coméis y bebéis con publicanos y pecadores? Respondiendo Jesús les dijo, los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Entonces ellos le dijeron, ¿por qué los discípulos de Juan ayunan muchas veces y hacen oraciones, y asimismo los de los fariseos, pero los tuyos comen y beben? Él les dijo, ¿podéis acaso hacer que los que están de bodas ayunen, entre tanto que el esposo está con ellos? Mas vendrán días cuando el esposo les será quitado, entonces en aquellos días ayunarán. Les dijo también una parábola. Nadie corta un pedazo de vestido nuevo y lo pone en un vestido viejo, pues si lo hace, no solamente rompe el nuevo, sino que el remiendo sacado de él no armoniza con el viejo. Y nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera, el vino nuevo romperá los odres y se derramará y los odres se perderán. Mas el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar, y lo uno y lo otro se conservan. Y ninguno que beba del añejo quiere luego el nuevo, porque dice, el añejo es mejor. Hasta ahí la palabra de Dios para hoy. ¿Alguna vez ustedes han estado en una fiesta, ya sea de casamiento o de cumpleaños, junto con una persona que está enojada? No importa cuántos motivos de alegría haya alrededor, a la persona que está enojada, nada le alegra y nada le parece bien. Así eran los fariseos, o muchos de los fariseos en los tiempos de Jesús. Ellos estaban enojados. Eran personas religiosas, pero siempre se sentían fastidiados por todo lo que Jesús hacía, decía, no hacía, no decía, y los discípulos también. Sí. Pero justamente en el pasaje de hoy quiero que veamos juntos cómo ese corazón tan tristemente amargado que ellos tenían, no pudieron disfrutar del amor que Jesús les estaba ofreciendo. Estaban frente a la persona más maravillosa que ha existido y existirá jamás. Sin embargo, ellos no podían valorarlo. Y para que eso no nos pase a nosotros, yo les invito a mirar en este texto de hoy 2 preguntas que ellos hicieron en su enojo y la manera en que Jesús le respondió. Versículo 30 dice, y los escribas y los fariseos murmuraban contra los discípulos, diciendo, ¿por qué coméis y bebéis con publicanos y pecadores? Esta es una pregunta que ellos hicieron y era una pregunta que sale del fastidio y del enojo de lo que ellos estaban viendo acerca de Jesús. No era una pregunta para saber,
no era una pregunta por curiosidad, era una pregunta de alguien que ha estado pensando mucho y que ha estado rumiando bastante y llega el momento en que le lanzan a Jesús y le dice, ¿por qué ustedes están ahí comiendo con esta gentuza? Así ellos estaban pensando. Y Jesús estaba en ese momento, dice la palabra, en la casa de un hombre llamado Leví o Mateo, a quien Jesús, ¿se acuerdan? Le habían dicho, Jesús le dijo, sígueme. Y Mateo dejó todo y empezó a seguir a Jesús. Poco tiempo después, Mateo lo que hizo fue hacer una fiesta en su casa e invitó a todos sus amigos. ¿Sí? Él quería que él conozcan a Jesús como él la había conocido y quería presentárselos. ¿Sí? Y esta es una característica de toda persona que conoce realmente a Jesús. Lo primero que siente es una necesidad de hablarle a otros de lo que Jesús ha hecho en sus vidas. Así que antes, Mateo era un cobrador de impuestos que robaba, engañaba, era mentiroso y probablemente, esto no lo dice aquí, pero probablemente todos sus amigos eran como él, ¿no? Los iguales se juntan. Entonces, la gente que estaba en esa fiesta probablemente era como Mateo había sido. ¿Sí? Y estaban allí junto con Jesús y Mateo quería que cambien como él también había cambiado. Así que estaba Jesús ahí en la mesa, sentado con ellos, comiendo, y Jesús sentía compasión de esa gente. Jesús los miraba y veía sus vidas tan vacías y yendo detrás de tantas cosas. Y Jesús sentía compasión en su corazón por cada uno de ellos. Los fariseos estaban mirando eso y entonces ellos sentían un fastidio. Y por eso le preguntan a Jesús con enojo, ¿por qué comes y bebes con publicanos y pecadores? Y esa es la primera pregunta que ellos le hacen. Detrás de esta pregunta había enojo y mala intención. Ellos querían buscar algo para acusar a Jesús, querían buscar algo para hacer que su enojo se eche sobre Jesús. En otras palabras, ellos estaban preguntando, ¿por qué Jesús y los discípulos tú te juntas con gente que no merece? Sentían celos, sentían envidia. Sí. Ellos se cuidaban mucho, eran gente que se cuidaba mucho de cumplir la ley y ellos despreciaban bastante a la gente que no podía cumplirla. Sí. Ellos tenían reglas que decía que había que lavarse las manos y estar siempre limpias las manos, pero no era cualquier manera de lavarse. Ellos habían hecho leyes que decía que su mano tenía que estar para abajo y ahí había que volcar el agua encima y luego la mano tenía que estar para arriba y volver a volcar el agua limpia. Y así cada mano, y así varias veces en el día, y eso los hacía sentir que estaban puros de corazón. Y ellos miraban a gente que trabajaba con las ovejas, cuidando ovejas, o trabajaba en el campo, gente que no podía lavarse las manos como ellos, y ellos sentían desprecio por esa gente, porque ellos no pueden cumplir la ley como nosotros los hacemos. Y no solamente eso, sino que hasta no querían contaminarse ni estar cerca de esas personas. Cuando pasaba un recaudador de impuestos, una prostituta, ellos se cruzaban la calle para que ni siquiera su ropa llegue a rozar con ellos, para no contaminarse. Y ellos mirando a Jesús y a los discípulos no podían entender cómo Él se juntaba con gente así, comía con ellos. Y una característica de la persona que tiene un corazón fariseo es que le da su cariño, su amistad, su ayuda y su favor solamente a aquel que lo merece. Se fastidia con la persona que no es como debe ser y los rechaza como hacían ellos. Pero Jesús, vemos aquí que Jesús no era así. Jesús es amable con todas las personas. Frente a la necesidad de esas personas, frente a la miseria que había en sus corazones, frente a su pecado, Jesús les demuestra compasión. Y va y se sienta con ellos y conversa con ellos.
Ahora Jesús no estaba ahí sentado a la mesa para ser parte de su pecado y de toda su vida de maldad, sino para sacarlos de allí. Él quería sacarlos de esa vida en donde ellos estaban. Y cuando una persona está llena del Espíritu Santo, como lo estaba Jesús, tiene amor y tiene compasión, mira con compasión a las personas que se han perdido. Versículo 31 y 32, cuando le preguntan por qué, Jesús le contesta. Respondiendo, Jesús le dijo: los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar justos, sino pecadores al arrepentimiento. Sí. Aquellas mujeres y esos hombres que estaban allí, pecadores, eran como enfermos que necesitaban un doctor. Y Jesús estaba allí para sanarles. En cambio, estas personas que estaban hablando aquí, los fariseos, eran como las personas que están enfermas, pero no quieren ir al hospital. No quieren reconocer que necesitan ayuda, no querían reconocer su necesidad. Ellos pensaban que estaban bien y por eso Jesús no podía hacer nada por ellos. Sin embargo, estos pecadores que estaban sentados a la mesa eran bien conscientes de que sus vidas estaban muy sucias y necesitaban del gran médico. Versículo 33, entonces ellos le dijeron: ¿por qué los discípulos de Juan ayunan muchas veces y hacen oraciones, y asimismo lo de los fariseos, pero los tuyos comen y beben? Y esta es una segunda pregunta que ellos le hacen a Jesús. Antes le habían preguntado: ¿por qué estás con ellos? Y la respuesta es que Jesús tenía compasión. Él los veía como ovejas sin pastor, como personas enfermos que necesitaban un médico. Tenía compasión por ellos. Y aquí la pregunta que le hacen es: ¿por qué tus discípulos no hacen como nosotros? ¿Por qué ellos no ayunan? Nosotros ayunamos 2 veces por semana, decían los fariseos, ¿sí? Y daban gracias porque no eran como los demás. Ahora, en el Antiguo Testamento no había ninguna parte en que decía que hay que ayunar 2 veces por semana. Esa era una ley que ellos se habían inventado. Solamente hay un mandato, y es que hay un día al año, el mes séptimo, el día 10, en que todo el pueblo tenía que ayunar, y era un día especial porque era un día de arrepentimiento. Era un día para que todos busquen en oración al Señor, y era un día especial para volverse a Dios en arrepentimiento y en fe. Sí. Pero estos fariseos habían creado leyes, y ellos decían que había que ayunar 2 veces por semana, y ayunaban 2 veces por semana desde las 6 de la mañana hasta las 6 de la tarde, los lunes y los jueves, 2 veces. Sí. Y no solamente hacían esto, sino que tomaban a veces tierra, o sí, se pintaban acá las ojeras para que la gente que los veía decía: pobre, están ayunando, qué espiritual esta gente, mire. Y ellos a propósito se maquillaban las ojeras para que la gente los admire y los aplauda. Hoy en día hay países en donde se sigue esta costumbre. Hay países musulmanes donde se tiene lo que se llama el mes del Ramadán, que es un mes entero donde los hombres hacen ayuno desde las 6 de la mañana hasta las 6 de la tarde. En muchos casos hoy en día, en muchos casos los hombres se controlan unos a otros y se muestran la lengua. Y si la lengua está blanca, quiere decir que han hecho ayuno verdadero. Pero si la lengua está rosada, quiere decir que han estado comiendo por ahí. ¿Sí? Hasta ese punto se ha llegado. Y los fariseos se sentían incómodos porque los discípulos no ayunaban como ellos ayunaban, 2 veces a la semana. Y lo veían y decían: ¿cómo puede ser esto? El corazón de ellos se preguntaba: ¿por qué ellos no pueden ser como yo? Y esa es una pregunta que se hace un corazón fariseo. ¿Por qué él o ella no puede ser como yo?
Porque él o ella no puede orar como yo. Porque él o ella no puede leer la Biblia como yo. Porque él o ella no puede servir como yo. Porque él o ella no puede hacer como yo. Y eso, ellos miraban a los discípulos con esos ojos y le preguntan a Jesús, ¿por qué? ¿Por qué tus discípulos no ayunan como nosotros? Fíjense el versículo 34 y 35, la paciencia y la amabilidad con que Jesús le contesta. Él les dijo, ¿podéis acaso hacer que los que están de bodas ayunen, entre tanto que el esposo está con ellos? Mas vendrán días cuando el esposo les será quitado, entonces en aquellos días ayunarán. Jesús les estaba diciendo a ellos, ¿saben qué? Ahora mis discípulos están conmigo. Ahora no hay necesidad especial en que ellos estén orando y ayunando de manera especial, pero van a llegar días en que yo voy a ir a la cruz, en que ya no voy a estar con ellos y van a venir días de mucho sufrimiento. Y ellos en su angustia y en su dolor van a ayunar, van a venir tiempos así. Y Jesús les dice a ellos que hay tiempo para todo. Y van a venir tiempos para ayunar, para buscar el rostro de Dios en angustia y de una manera especial. Pero no como ellos lo estaban haciendo en ese momento. No como decir, bueno, hoy es lunes, hoy es jueves, voy a ayunar de 6 a 6, antes de las 6 tengo que comer bastante para tener el estómago lleno y después de las 6 ya puedo empezar a comer bastante porque ya el ayuno terminó. No era así como Jesús quería y no era así como debían hacerlo. Y Jesús le muestra a ellos que había un tiempo para cada cosa. Y ellos estaban enojados con los discípulos. Sin embargo, Jesús les responde con amabilidad. Una persona que está llena del Espíritu Santo, como estaba Jesús, puede discernir los tiempos para cada cosa. Y puede saber, puede ser paciente para con las demás personas. Sabe que hay tiempos para orar, sabe que hay tiempos para ayunar, sabe que hay tiempo para cada cosa en el tiempo de Dios. Ahora, ¿cuál era el problema de esta gente? ¿Por qué estaban tan enojados? ¿Por qué estaban tan fastidiados? ¿Cuál era el problema real de ellos? Porque si solamente hubiera sido estas cuestiones con la amabilidad y las explicaciones que Jesús le dio, hubiera sido suficiente. Sí, más adelante, no lo vamos a ver hoy, pero en el versículo, en el 6:2, también le hacen otra pregunta. ¿Por qué ellos hacen lo que no tienen que hacer en el día de reposo? Sí, estaban mirando y vigilando a los discípulos y le preguntan a Jesús. Pero no eran preguntas que a Jesús responderle con amabilidad, con la palabra, explicándole, enseñándole con amor, con cariño, con paciencia, ellos pudieran quedarse satisfechos. ¿Cuál era el problema de ellos? ¿De dónde salía ese enojo? ¿De dónde salía ese fastidio con Jesús y los discípulos? Y Jesús se los muestra o se los revela, se los ilustra con 2 ejemplos que parecieran que no pega aquí. Pero Jesús, el versículo 36, les dice lo que está pasando con sus vidas. Versículo 36, les dijo también una parábola. Nadie corta un pedazo de un vestido nuevo y lo pone en un vestido viejo, pues si lo hace, no solamente rompe el nuevo, sino que el remiendo sacado de él no armoniza con el viejo. Jesús le dice, ustedes son como un vestido viejo que tiene un remiendo nuevo. ¿Qué quería decir con esto? En Palestina la gente era muy pobre y era común que usen la ropa remendada. Bueno, acá en Japón no es muy común ver gente con una ropa remendada. En nuestros países, cuando a mí se me rompía un pantalón, se hacía un agujero en la rodilla, mi mamá me ponía un parche, que nosotros le decíamos pitucón, no sé cómo se dice en Perú, pero se pega un parche en la rodilla, ¿no? Y era común eso.
En la primaria, la primera vez que mis hijos rompieron un pantalón, yo compré pitucones y le pegué eso en su rodilla. Ellos dijeron, ni loco me pongo ese pantalón. Acá no se hace eso, mami. Eso no se usa. Y estaban escandalizados. Bueno, en Palestina era común que la gente anduviera con la ropa remendada. Ahora, las telas eran de lana. Y la lana, cuando estaba nueva, se encogía. Entonces, si en una ropa que está vieja y tiene un agujero, uno le pone un remiendo, un pitucón, de nuevo, con tela nueva, al lavarlo se encoge y jala y rasga el resto del vestido y termina siendo el resultado mucho peor. Y Jesús los mira a ellos y les dice, el evangelio que yo les estoy trayendo y predicando es algo nuevo, totalmente nuevo, ¿sí? Y muchos de ustedes están tratando de agregarlo a sus vidas como si fuera un parche, sin dejar primero lo viejo. Ellos se agarraban y se aferraban todavía a sus tradiciones, a sus costumbres, a sus viejas ideas, a su vieja vida, y estaban escuchando las palabras de Jesús, pero tratando de agarrar lo que les convenía como si fuera un parche sobre su vieja vida. Por ejemplo, querían un Mesías, y Jesús decía que era el Mesías. Querían un Mesías, pero un Mesías no cualquiera, un Mesías que se ajuste a sus deseos, un Mesías que sea el rey que ellos querían, que aplaste al gobierno de Roma, que los haga una nación poderosa y que los haga una nación importante que pueda vencer sobre los demás. No estaban dispuestos a someterse a este Jesús y a su palabra. Pero Jesús le estaba diciendo a ellos que Jesús no es un parche de religión agregado a la vida de siempre. Jesús trae una vida nueva. Sí. En Colosenses capítulo 3, versículos 8 hasta el 10, Colosenses 3, 8 al 10, dice lo siguiente. Pablo habla aquí de un vestido viejo que hay que sacarse y un vestido nuevo que hay que ponerse. Versículo 8. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas. Y esto forma parte del viejo vestido. Ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Y el 12 dice, vestíos pues como escogidos de Dios, santos, amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Sí. Jesús nos enseña que cuando venimos a Él hay un vestido viejo del pasado que hay que sacarse y dejar. Hay un vestido de malas costumbres que quitarse y hay que revestirse de un vestido nuevo que es el del amor de Dios que hay que ponerse. Es por eso que no funcionaba con ellos, porque ellos querían seguir siendo como eran, nada más ponerse un parche nuevo de las nuevas enseñanzas de Jesús. Y sabes, no funciona así. Si tú quieres vivir con tu vida como eras antes y nada más ponerte un parche de religión en tu vida, eso no va a funcionar, dice Jesús. Es como un vestido viejo que se le pone un parche nuevo. Versículo 37 y 38. Jesús les da otro ejemplo que mostraba el problema de ellos. Y nadie echa vino nuevo en odres viejos,
De otra manera, el vino nuevo romperá los odres y se derramará y los odres se perderán. Mas el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar, lo uno y lo otro se conserva. En esa época no había termos como tenemos ahora para llevar nuestra bebida. Entonces la gente al viajar acostumbraba llevar unas bolsas que estaban hechas con cuero de animales. Y ahí metían el agua o ahí metían el vino que querían llevar, ¿sí? Pero si el vino era reciente, todavía no estaba añejado, si era nuevo, seguía fermentando, ¿no? Entonces, si la bolsa de cuero en que lo metían era nueva, eso se estiraba y crecía y no había problema, lo podían transportar. Pero ese cuero, esas bolsas de cuero, una vez que estaban usadas y estaban viejas, se ponían duras, bien duras. Entonces, cuando metían el vino y eso empezaba a fermentar, el vino nuevo, y empezaba a fermentar, eso se rompía, se quebraba. Y entonces ya se perdía el vino y se perdía la bolsa también, ¿sí? Y Jesús usó ese ejemplo para hablar de los corazones de esos fariseos. Mi enseñanza es algo nuevo que quiero traer a sus vidas, pero ustedes tienen corazones tan duros, ya tan acostumbrados, que saben tanto, que ustedes tienen la razón en todo, que no importa cuánto yo quiera enseñarles, meter de mi sabiduría, de mi gracia, de mi amor, de mi compasión en ustedes, no hay lugar para eso. No funciona. Sí. Sus corazones estaban tan rígidos, su manera de pensar estaba tan dura, que eran como esas viejas bolsas de cuero, que no cedían para nada. Y hermanos, como cristianos nos puede pasar lo mismo a veces. Cuando nuestro corazón se endurece y pensamos que tenemos la razón, aunque Dios nos hable con su palabra, ya no hay lugar para más. ¿Sí? ¿Te pasó alguna vez tratar de aconsejar a una persona que sabe de memoria la Biblia, pero está equivocada? Por más que le digas, su corazón está tan duro como esa bolsa de cuero duro que no permite más. Y así estaban los corazones de ellos. Entonces, cuando uno mira aquí cómo Jesús les enseñaba, les contestaba, les explicaba con amor, con paciencia, con ternura, pero nada de eso podía funcionar. Y Jesús le dice, ustedes son así, tienen un corazón que son como ese cuero duro que no permite que mi palabra entre. Y no hay nada más triste que el corazón que no quiere oír. Versículo 39, y ninguno que beba del vino añejo, el vino viejo, quiere luego el nuevo, porque dice, el añejo es mejor. La gente que sabe de vinos dice que el vino que todavía no está listo, no está del todo añejado, no es tan rico como el otro, no es tan bueno como el otro. Pero ciertamente, si uno espera el tiempo, se vuelve algo muy bueno. Sí. Y Jesús dice, ustedes tienen sus costumbres, tienen su religión, tienen su forma en que han sido criados, tienen sus leyes y tienen sus pensamientos. Y ustedes están diciendo, eso es mejor que todo esto que Jesús está trayendo, que no entendemos y que es nuevo. ¿Sí? Entonces no importa cuánta paciencia el Señor tuviera, el fastidio de ellos no se les pasaba, porque no había lugar para sus enseñanzas nuevas en su corazón. Es por eso que necesitamos pedir al Señor que nos dé un corazón que sea sensible y dócil para la enseñanza de Dios. Con cuánta facilidad nuestro corazón se endurece y uno piensa, yo tengo la razón. Pero Jesús les muestra estos dos ejemplos y les dice, no funciona porque ustedes son así.
Quieren seguir con su vieja vestidura sucia del pasado y ponerse un parche nuevo de religión, y eso no funciona. Tienen que quitarse su vestidura vieja y tirarla, y como Pablo, decir lo que antes era bueno y importante para mí, hoy lo tengo como basura con tal de ganar a Cristo. Tienen que ser como Mateo, que lo dejó todo y dijo, voy a seguirte, Jesús, a donde quiera que vayas. Tienen que quitarse esa vieja vestidura y ponerse la nueva que yo les doy. No pueden ser como esas bolsas de cuero viejas y duras que ya no entran más. Tienen que tener un corazón sensible, elástico a lo que Él quiere hacer en ustedes. Termino leyendo Gálatas 5, 22 y 23. Gálatas 5, 22 y 23. Mas el fruto del Espíritu, es decir, el resultado de que el Espíritu Santo abunda en nuestras vidas, es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Fíjense si Jesús mismo no es un ejemplo vivo de lo que es esto. El Señor Jesús es amor, es gozo, es paz, paciencia, benignidad, es bondad, fe, mansedumbre, templanza, y contra tales cosas no hay ley. Sí. Mientras estaba meditando en esta palabra, estaba pensando que muchas veces nuestros propios corazones, mi propio corazón, se parece bastante más al de los fariseos que al de Jesús. Y yo no quiero eso para mí, yo quiero que mi corazón se parezca al de Jesús. Y me di cuenta de la necesidad que tenemos de que el Señor nos llene con su Espíritu, para poder responder como Jesús lo hacía. ¿Por qué? Porque nuestro amor es muy mezquino, porque nuestro gozo se acaba fácil, porque nuestra paciencia es bastante corta, porque nuestra paz, cualquier cosita la disipa, porque nuestra benignidad a veces escasea, porque nuestra bondad no es suficientemente elástica cuando tenemos personas que no son amables y necesitamos ayudarles. Nuestra mansedumbre es bien escasa. Nuestra templanza o nuestro dominio propio también a veces falla. ¿Sí? Y no podemos dar nosotros de nuestro corazón mezquino. Necesitamos que el Espíritu Santo nos llene de ese amor, ese gozo, esa paciencia, esa bondad, esa templanza que nosotros en nuestros propios recursos no tenemos. Amén. Vamos a orar. Oh Señor, queremos alabarte y queremos darte gracias. Porque al mirar, Señor, a Jesús retratado en la palabra, vemos cómo brilla, Señor, esa paciencia, ese amor, esa compasión, esa dulzura. Y Señor,
nos damos cuenta cuánto necesitamos y queremos cada día aprender a ser más como Cristo. Pero Señor, nuestro corazón es mezquino a veces. No a veces, Señor, siempre, comparado contigo. Por eso te pedimos, Señor, que renueves nuestras vidas, que ensanches nuestros corazones, que nos hagas dóciles a tu palabra, que nos quites toda vestidura vieja y sucia que no queremos, que nos ayudes a revestirnos del amor de Cristo. Nosotros no podemos solos, pero gracias, porque tu Espíritu es el que está en nuestras vidas. Te alabamos, Señor. Te bendecimos, Padre. Que tu amor prevalezca por sobre todas las cosas en cada uno de nuestros corazones. Te lo rogamos, Señor, en el nombre de Cristo. Amén. Que el Señor les bendiga. Renuévame, Señor Jesús. Ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús. Pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Renuévame, Señor Jesús. Ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús. Pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti, porque todo lo que hay, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Necesita más de ti. Necesita más de ti.